Hola chicos, en este video resolveremos cuatro ejercicios de funciones. Antes de partir el video, por favor chicos, suscribir al canal, suscribir. Ahora sí, podemos partir con el ejercicio uno. Dice, considera la función f definida por f de n igual 10 más 25n menos 5n al cuadrado, tal que n es un número real. ¿Cuál es el valor de f de uno más f de 2 más f de 3 más f de 4? Entonces, primero que todo, esto es una función cuadrática, así se llama. El exponente acá de la función es 2. Sigue sigue la forma ax cuadrado más bx más c, ya que esa es la forma de la función cuadrática. ¿Cómo puedo calcular yo esto de acá? Bueno, lo único que tengo que hacer es evaluar. Evaluar. ¿Cómo se hace eso? Entonces, el numerito que me están entregando dentro del paréntesis es mi preimagen. ¿Qué voy a hacer con ella? Voy a reemplazar la variable. La variable en este caso es n, ya por eso las letritas de la función están escritas con n, y la voy a reemplazar por 1, luego por 2, por 3 y por 4, ¿ya? Entonces, n igual 1. F de 1, así se lee, f de 1, va a ser igual a 10 más 25 por 1. Ya esa es la parte importante. La n se cambia por un 1, menos 5 por 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a 10 más 25 menos 5 por 1 va a ser solamente 5. Eso va a ser igual a 10 más 25 son 35, menos 5 son 30, ¿ya? Entonces, f de 1 va a ser igual a 30. Lo voy a escribir por acá. F de 1 igual 30. Hacemos lo mismo con f de 2. Ahora solamente n va a ser igual a 2, ¿ya? Entonces, 10 más 25 por 2 menos 5 por 2 al cuadrado. Eso va a ser igual a 10 más 25 por 2 son 50 menos 2 al cuadrado son 4, 5 por 4, ¿cierto? Va a ser igual a 10 más 50 menos 5 por 4 son 20. 10 más 50 son 60 y menos 20 son 40, ¿ya? Por lo tanto, f de 2 va a ser 40. Hay que hacer lo mismo para f de 3 y f de 4, ¿ya? Hay que cambiar el valor de n, que va a ser la preimagen que me están dando ahí. N igual 3. F de 3 va a ser igual a 10 más 25 por 3 menos 5 por 3 al cuadrado. Esto va a ser igual a 10 más 25 por 3 son 75, menos 3 al cuadrado son 9, 5 por 9. Esto va a ser igual a 10 más 75 menos 45. Y eso va a ser igual a 85 menos 45, que son 40. Entonces f de 3 va a ser 40, igual que f de 2. Luego f de 4, última preimagen que hay que evaluar en nuestra función cuadrática. F de 4 va a ser igual a 10 más 25 por 4 menos 5 por 4, todo eso al cuadrado. Eso va a ser 10 más 25 por 4 son 100, menos 5 por 16. Esto va a ser 10 más 100, 5 por 16 son 80. Ya lo pueden verificar multiplicando. 80. Por lo tanto, me va a dar 10 más 100 son 110, menos 80, esto es 30. 30. Entonces, f de 4 va a ser 30. Ahí encontré las cuatro imágenes que me estaban pidiendo. Ya cuando me dan el valor de n en este caso, el valor de la variable, eso se llama la preimagen, es lo que voy a evaluar. Estas son las preimágenes. Y cuando yo evalúo mi función, cambio n por la preimagen y calculo el valor de la función, eso se llama imagen. ¿Ya? Entonces tengo que sumar cuatro imágenes, que va a ser 30 más 40 más 40 más 30. Ya recuerden que f de 1
era 30, f de 2 era 40, f de 3 era 40 y f de 4 era 30. Por lo tanto, esto me da 70 más 40 más 30 y eso va a ser 110 más 30 y eso es 140. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B. Pregunta 2 dice, ¿cuál considera la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por f de x igual a 2x menos 3? Esta es una función afín. La función afín tiene la forma ax más b, ¿ya? Donde a es la pendiente, esta es la pendiente, se puede escribir con m también, y b es el coeficiente de posición, ¿ya? Coeficiente de posición. Entonces acá la pendiente es 2, coeficiente de posición menos 3. ¿Qué significa eso? Bueno, veamos. Cuando yo tengo una función, voy a hablar un poco sobre teoría de la función afín, ax más b. La a, como dije antes, es la pendiente, ¿cierto? Si a es mayor a cero, esto implica que la función f de x es creciente. De manera contraria, si a es menor a cero, eso implica que f de x es decreciente. Por lo tanto, en este caso, estamos con un A que es positivo, ¿cierto? En este caso A vale 2, ¿ya? Porque ese es el coeficiente que está al frente de X, 2. Entonces, estamos cayendo en el caso en que f de x es creciente. ¿Cómo se ve el gráfico de una función creciente? De esta manera, ¿ya? A medida que yo avance en X, el valor de la función va a ir aumentando, ¿ya? Siempre lo leemos de izquierda a derecha. Entonces puede ser algo como esto, ¿ya? Si se fijan, a medida que yo voy subiendo en X, o sea, moviéndome a la derecha, el valor de la función se está elevando. ¿Cómo sé eso yo? Porque el gráfico está creciendo, ¿ya? Por eso es creciente. Entonces, todos los valores que tiene la función, por ejemplo, en ese punto, comparado con ese punto de acá, acá la función es mayor, ¿ya? Digamos que este punto era un x1 y este punto va a ser un x2. Entonces, ¿qué podemos decir? Que f de x1 es menor que f de x2, ¿ya? ¿Cómo puedo saber eso yo? Por la altura que tiene la gráfica, ¿ya? La gráfica azul, en este punto la altura, ¿ya? Eso va a ser f de x1 está mucho más abajo que la altura en x2, eso va a ser f de x2. Podemos decir que esta función es creciente. La función creciente siempre se va a ver de izquierda a derecha como una gráfica que sube. De inclinación se dice que es positiva, ¿ya? Entonces, si esto fuera una función decreciente, ¿cómo se vería la gráfica? Se vería de esta manera. Vamos a partir desde un valor de la función más alto y vamos a bajar a medida que aumentamos el x. Ya recuerden que el x va hacia la derecha. Entonces esa va a ser la función y va a ir bajando, ya con una inclinación que se dice que es negativa. Entonces esto de acá arriba es decreciente. Pero en nuestro caso, la función sí o sí tiene que ser creciente, ¿ya? Porque la pendiente es 2, que es positivo, por lo tanto, sí o sí tenemos un comportamiento creciente. La alternativa A no puede ser porque acá tenemos algo decreciente, fíjense. Para este punto tenemos ese valor de la función, ¿cierto? Para x igual 0 tenemos el valor de 3, ¿ya? Y para un x, como por ejemplo 2, tenemos este valor de 1. Bajó el valor de la función de 3 a 1 a medida que aumentamos el valor de x, la inclinación es negativa. Esta es una función decreciente, ¿ya? Por otra parte, b es una función creciente. Crece lento, pero sigue creciendo, ¿ya? Entonces, si se fijan, ese valor, ahí la función vale 0, ¿ya? Porque no está justo en igual 0, pero en este punto la función vale 1, ¿ya? Por lo tanto, a medida que avanzamos en x, vamos aumentando el valor de x, la función va aumentando también, de manera lenta, pero aumenta. Por lo tanto, esto es creciente, ¿ya?
creciente. De igual manera, la C y la D también son crecientes. Crecen más rápido que la B y la C y la D se ven bastante parecidas, pero ambas son crecientes, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos que saber sobre la función afín para poder responder esta pregunta? ¿De qué me sirve el valor -3? Ya hablemos sobre eso. En una función afín, yo les dije que tenía pendiente y coeficiente de posición, a x más b, ¿cierto? Entonces, este b que está acá es el coeficiente de posición y me indica en qué parte voy a cortar el eje y, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una función fx, digamos x más 2, ¿qué significa eso? Significa que el eje y, que es el eje vertical, lo voy a cortar en i igual 2, ¿ya? Entonces, si ese es 2, la función en este caso tiene que ser creciente porque la pendiente ahí vale 1, ¿cierto? Y 1 es un número positivo, por lo tanto, tiene que ser algo como ese estilo, ¿ya? Tiene que pasar, tiene que ir creciendo a medida que avanza en x, va obteniendo mayores valores para y sí o sí tiene que cruzar el eje y en i igual 2, ¿ya? De eso me sirve el coeficiente de posición. Entonces, en este caso, el coeficiente de posición es -3, ¿ya? Se fijan ese numerito que está ahí, -3. Por lo tanto, tengo que cruzar sí o sí el eje y en i igual -3. ¿Me sirve esta que está acá? No me sirve. Fíjense que estamos cortando el eje y en un número cercano a 1. Ya no es i igual -3, tiene que ser negativo. Los números negativos están abajo del origen, ¿cierto? Están acá. Entonces, estas dos funciones son crecientes y cortan el eje y en i igual -3. ¿En qué se diferencian? Se van a diferenciar en el corte con el eje X, ¿ya? Acá corto el eje X en un número que está antes de 2, se fijan que ahí está el 2, X igual 2, pero el corte está antes de ese número. En cambio, en esta parte, el corte está exactamente en X igual 2. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cómo se calcula el corte con el eje X en una función afín y en general en cualquier función? Veamos cómo se hace eso. Ya, si mi función f de x es ax más b, o en realidad es cualquier función, y yo quiero encontrar el corte con el eje X. Ya digamos que estos son los dos ejes verticales, y X, ¿ya? Voy a dibujar una función cualquiera. Acá va a ser el corte con el eje X, ¿cierto? Justo en ese punto. En ese punto, la función tiene altura 0, ¿ya? Si se fijan, no tiene altura. Por lo tanto, la función y va a ser 0. También se puede decir que f de x igual 0. Recuerden que la notación y f de x es exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es encontrar el valor de x en el cual la función vale 0. Tengo que resolver esta ecuación de primer grado si es que quiero encontrar el intercepto con el eje x, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio. Las únicas dos opciones que tenemos para alternativa correcta son la alternativa C y la D. Las otras dos las descartamos. Una porque la pendiente era negativa y la otra porque el coeficiente de posición estaba incorrecto. Entonces, si mi función es f de x igual a 2x menos 3, ¿dónde estoy cortando el eje x? Veamos. 2x menos 3. Por lo tanto, solamente resuelvo esta ecuación de primer grado bastante sencilla. 2x menos 3 va a ser igual a 0. Recuerden que la función va a ser 0 en el intercepto con el eje x. El 3 va a pasar a la derecha, tiene que cambiar sí o sí de signo. Por lo tanto, queda positivo ahí. Y ese 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿ya? Por lo tanto, en x igual 3 medios, yo cortaré el eje x, ¿ya? Y 3 medios es lo mismo que 1,5. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta va a ser la alternativa C. ¿Por qué? Acá estoy cortando en un punto que está antes que 2. No me indican cuánto es, pero sí o sí tiene que ser menor que 2. En cambio acá me indican que es exactamente 2. Acá el corte con el eje X que encontramos es 1,5. Por lo tanto, eso es antes que 2 y la alternativa correcta va a ser la C. ¿Qué podemos decir de esta función? Era creciente porque la pendiente era positiva, el coeficiente de posición era negativo, por lo tanto cortábamos en un número negativo que era el -3 y el intercepto con el eje X iba a ser en 3 medios, que es lo mismo que 1,5. De esa manera podemos graficar 100% la función
Bueno, y llegar a la alternativa correcta. Pregunta 3 dice, una compañía de agua potable cobra un cargo fijo mensual de B pesos, además de M pesos por cada metro cúbico de agua consumido en el mes. Si M es diferente de B, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la relación entre los metros cúbicos consumidos X y el cobre mensual F de X? Ya, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando yo tengo una función afín, f de x igual a ax más b, este valor de acá siempre va a ser constante. Ya es un valor que se llama independiente de x, es el coeficiente de posición y no depende del valor de x que yo le entregue a la función. Si acá me dicen que el cargo fijo mensual es B pesos, quiere decir que sin importar cuántos metros cúbicos de agua yo consuma, sí o sí me van a cobrar B pesos. Por lo tanto, digamos que yo no consumo agua, no consumo agua. ¿Cuál sería el costo sin consumir agua? Bueno, sería una función f de x y sí o sí me van a cobrar b pesos, sin importar cuántos metros cúbicos yo consuma. Por lo tanto, en el caso de que los metros cúbicos sean cero, ¿cómo sería? X, que representa los metros cúbicos, tendría que ser cero. Y lo que yo tendría que encontrar acá sería f de cero, mi preimagen, el valor que yo le entrego en la función sería cero y en ese caso el cobro sería de B pesos. Porque sin importar si es que yo consumo o no consumo agua, sí o sí me cobran B. Entonces, encontremos eso en el gráfico de la función. Estoy diciendo que para un x igual cero, el cobro tiene que ser B. El cobro va a ser f de x siempre va a ir en el eje vertical, x va a ir en el eje horizontal. Por lo tanto, para un x igual cero, yo tengo un f de x, un f de cero igual b. Por lo tanto, b, si es un número positivo porque representa dinero, tiene que estar acá arriba, ¿cierto? Entonces, el primer punto de la función tiene que estar ahí. Desde ahí la función, a medida que yo consuma más agua, el cobro va a ser más grande. Por lo tanto, vamos a hablar de una función que es creciente. ¿Cómo se ve una función creciente? Bueno, pendiente positiva, como lo dijimos antes. A medida que avanza en el eje X, va a tomar valores más grandes en el eje Y. A medida que yo consumo más agua, el cobro es más alto. Por lo tanto, se va a ver de esta manera. Va a ir subiendo desde un valor inicial de P. ¿Qué gráfico representa eso? El gráfico D, ¿cierto? Partimos en un costo de B sin haber consumido ningún metro cúbico de agua y a medida que avanzamos en los metros cúbicos nos cobran más dinero, ¿ya? Entonces esa va a ser la respuesta correcta. 3D. Pregunta 4 dice, una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 pesos cuando su vehículo A recorre 50 kilómetros y 120.000 pesos cuando su vehículo A recorre 100 kilómetros. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A en términos de los kilómetros recorridos se modela a través de una función de la forma f de x igual a mx más n. Entonces, esta sigue siendo una función afín. Muchas veces las funciones las pueden escribir como ax más b, pero también la pueden escribir como mx más n, ¿ya? No hay ningún cambio. M es la pendiente, n es el coeficiente de posición, ¿ya? Acá A es la pendiente, B es el coeficiente de posición. Entonces solamente un cambio de letras, pero la estructura sigue siendo la misma. Me dice que cobra 70.000 pesos cuando vehículo A recorre 50 kilómetros. La función es una función de costo en función de kilómetros. Ya X son los kilómetros recorridos. Em, el cobro se realiza en la empresa vehículo en términos de los kilómetros. Por lo tanto, F de X representa el costo y X representa los kilómetros recorridos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo puedo yo encontrar la función? Lo que yo podría hacer es utilizar la fórmula para encontrar una función. Por ejemplo, yo tengo y menos y0 es igual a m, paréntesis, x menos x0. ¿Ya? Donde esta y que está acá es la función f de x. Ya yo la puedo representar con f de x.
x0 e y0 son un punto de la función, un punto por donde pasa la función, un par ordenado que se le llama. X va a ser una variable, en este caso los kilómetros recorridos, y m va a ser la pendiente. Ya está en la pendiente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Ya hagámoslo paso a paso. Nos vamos acá, voy a escribir de nuevo la fórmula, la voy a escribir de esta manera. F de x va a ser igual, no, f de x menos y0 va a ser igual a la pendiente, paréntesis, x menos x0. Entonces yo sí o sí necesito un punto por donde pasa la función. Un punto x0, y0, por donde pasa la gráfica de f de x. ¿Ya? O un punto que pertenece a la función, se puede decir de muchas maneras, ¿cierto? Un par ordenado. Nos dan ese punto, nos dan dos puntos, de hecho. Eh, el X puede ser 70.000, ¿ya? Y cuando nosotros, no, ese es el cobro. El X va a ser 50. Entonces, ¿qué puntos tengo yo? Pues tengo el punto uno, ya digamos punto A, va a ser 50 kilómetros, 70.000 de cobro, ¿cierto? Entonces, ese va a ser el punto A. Y el punto B va a ser 100 kilómetros, 100 kilómetros y 120.000 de cobro, ¿ya? Entonces recuerden que en un par ordenado, en un punto que pertenece a una función, la primera coordenada es la coordenada x, que es la preimagen, y el segundo punto es la coordenada y, que es la función, ¿cierto? Entonces recuerden que esta es una función de cobro. Por lo tanto, f de x, la y, indica el cobro. Por eso puse los valores de cobro en la y x representa los kilómetros. ¿Ya? Por eso puse los kilómetros en ese orden, ¿cierto? 50, 70.000, 100, 120.000. Entonces, con eso ya podemos reemplazar uno de los puntos. Vamos a necesitar este x0 y 0 para reemplazar acá en la gráfica. Pero también necesitamos calcular m. ¿Cómo hago eso? ¿Ya? Entonces, m es la pendiente y se puede calcular de la siguiente manera. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Ya? ¿Qué son estos puntos de acá? Y2 e y1 son valores de la función en dos puntos diferentes. Entonces acá, para calcular la pendiente, yo voy a necesitar dos puntos diferentes. ¿Qué puntos? Bueno, los que acabo de encontrar, ¿cierto? Entonces, el punto uno era 50, 70.000. Entonces, podemos decir que punto uno, ya, 50, 70.000. Y el punto 2 es 100, 120.000. 100, 120.000. Entonces, ¿cómo hago esto? Solamente recuerden, esta fila de acá son las Y, esta fila de acá son las X, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Y dos puede ser cualquiera de los dos valores, puede ser 120 o puede ser 70. Yo voy a ocupar 120.000 para que quede positivo arriba. Le voy a restar 70.000, entonces ahí estoy haciendo I2 menos I1. Ojo acá, si yo digo que ese es I2, este está obligado a ser X2, ya no puedo ir mezclando con el otro punto. Entonces 120.000 primero, si 120.000 va primero, abajo, donde va la X2, sí o sí tiene que ir 100 primero, ¿ya? Entonces 100 le voy a restar 50, ¿ya? Entonces esto me va a quedar 120.000 menos 70.000, que son 50.000 sobre 100 menos 50, que son 50, ¿ya? Entonces acá yo puedo simplificar eso de ahí y me queda 5.000 dividido en 5, que eso es solamente 1.000. ¿Qué significa esto? Significa que la pendiente que yo estoy buscando es 1.000, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya encuentro la pendiente, puedo volver a la ecuación que yo estaba escribiendo acá arriba. La pendiente va a ser 1.000, me falta solamente reemplazar ese punto y0 y x0 con cualquiera de los puntos que yo elegí. Puede ser el punto 1 o puede ser el punto 2, no importa qué punto elijan.
les tiene que dar igual bien, ¿ya? Entonces, f de x menos algún punto de la función, algún i0, va a ser igual a la pendiente, que es 1000 en este caso, x menos x0, ¿cierto? Entonces, ¿qué punto vamos a elegir? Bueno, yo voy a elegir el punto 1. Ustedes, si quieren, elijan el punto 2, tienen que llegar a exactamente lo mismo. F de x va a ser menos y 0. En este caso, si yo elegí el punto 1, y 0 va a ser 70.000, ¿ya? Igual a 1000 factor de x menos x0, que es 50, ¿cierto? Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es intentar despejar esta función, como si fuera una ecuación de primer grado, ¿ya? Entonces, 1000 por x es 1000x, 1000 por menos 50.000 va a ser menos 50, va a ser menos 50.000. Y este menos 70.000, ojo, va a pasar al otro lado del signo igual, por lo tanto va a pasar positivo, ya va a cambiar de signo. Entonces la función f de x va a ser igual a 1000x, y acá 50, menos 50.000 más 70.000 son 20.000. Entonces, lo que yo encontré ahí es la función que representa el costo por kilómetro que recorre el auto, ¿cierto? Entonces, si yo quiero probar si esta función está bien, ¿qué debería hacer? Y la voy a escribir acá arriba de nuevo. Es f de x igual a 1000x más 20.000. Entonces, f de x es igual a 1000x más 20.000. Si esta función está bien, cuando yo evalúe una de mis preimágenes, uno de los valores de x, me tiene que dar sí o sí el valor de y. Entonces, nosotros elegimos el punto 1 para encontrar la función. Evaluamos con 100, ¿ya? Si yo evalúo con x igual 100, que es parte del punto 2, debería encontrar la y correspondiente. Entonces, f de 100, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1000 por 100 más 20.000. Eso va a ser igual a, estos son 100.000 más 20.000, y esos son 120.000, ¿ya? Entonces, esto debería ser la imagen. Debería ser el valor de y para una entrada de 100.000, ¿ya? Si se fijan acá, eso es correcto. El valor de la y correspondiente a 100 es 120.000, ¿ya? Por lo tanto, la función está bien calculada. Ahora que ya tenemos la función, la pregunta es, ¿cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra 200 kilómetros? ¿Ya? Entonces, lo único que tengo que hacer es x igual 200, ¿ya? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, ahí arriba está mi función. Voy a escribir x igual 200 y ver cuánto me da. Ya. Entonces, x igual 200 va a ser f de 200 igual a 1000 por 200 más 20.000. Eso va a ser igual a 200.000 más 20.000, y esos son 220.000. Por lo tanto, eso es el costo. El costo al recorrer 200 kilómetros. Y eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es el costo? Entonces, la alternativa correcta en este caso va a ser la letra B. ¿Ya?